Buenos días, soy Pablo Villarroel y hoy voy a exponer mi defensa del trabajo de investigación que está impulsado por mi propio interés y mi propia voluntad de investigar sobre los rascacielos. Bueno, como tal, mi trabajo está seccionado en tres puntos principales. El primero, definir qué es un rascacielos. El segundo, que es el más extenso y en el que más voy a indagar, que es exponer lo más importante a la hora de construir un rascacielos y diseñarlo en la fase de su planificación. Y el tercer punto sería informar sobre cómo los rascacielos no son solo afectados por su entorno, sino que ellos afectan a sus alrededores. Los rascacielos son y han sido símbolos de poder político, económico y tecnológico. Pero, ¿qué son en realidad? No hay unos parámetros internacionales que nos puedan dar la definición de qué es un rascacielos, qué no lo es, pero según el Consejo de Edificios Altos y Habitabilidad Urbana, estos edificios son aquellos que tienen una consideración superlativa en lo vertical respecto a sus otros parámetros y al contexto en el que se implanta, lo que viene a significar que tienen que ser más altos que sus alrededores. Esto no quiere decir que ciudades como Nueva York o Dubái no tengan rascacielos porque hay una concentración de edificios altos, dado que estos edificios no son el estándar. Aunado con la altura, otro factor que determina qué es un rascacielos es el hecho de ser habitable. La habitabilidad puede ser en forma de residencia, de sede de oficinas o de empresas. Esta habitabilidad lo diferencia de otras construcciones como, por ejemplo, las torres de comunicaciones, que pueden llegar a ser tan altas como muchos rascacielos. El segundo punto, comenzando con el segundo punto, encuentro 7 factores de los que voy a hablar. El primer factor sería el factor económico, el cual define cuál va a ser el resultado final de un rascacielos, dado que no hay cantidades infinitas de dinero que se puedan invertir en un proyecto. Este factor pues, lo he ejemplificado con el edificio más alto del mundo actualmente, el Burj Khalifa, que no pudo ser construido sin el respaldo de una de las mayores inmobiliarias del mundo. El segundo factor, los materiales. Antes de implementar cualquier material a cualquier construcción, este tiene que ser sometido a ensayos de choque. Estos ensayos sirven para determinar su fragilidad y cómo se va a comportar para absorber las cargas que se someten sobre él. Los 3 materiales más utilizados son el vidrio, el acero y la combinación del acero con el hormigón, también llamado hormigón armado. El vidrio es un material que, dependiendo de su uso, su composición y su tiempo de enfriamiento, puede adecuarse a unas propiedades. Esto quiere decir que un vidrio con el adecuado tratamiento térmico puede llegar a ser 5 veces más resistente que un vidrio normal. Esto, junto con el espesor, facilitan que a grandes altitudes este material resista mejor a las cargas del viento, de las ráfagas de viento y a las diferencias de temperatura. El acero es el material prácticamente más utilizado, dadas sus propiedades como son la resistencia, ductilidad, maleabilidad, elasticidad, plasticidad y la capacidad de dilatación. Y por último, el hormigón armado. Este es muy económico y también muy duradero, además de que sus propiedades sus propiedades antisísmicas ayudan mucho a este tipo de construcciones, dado que tienen que soportar unas cargas mayores. Este material aúna los beneficios de los dos materiales
a la vez que compensa sus debilidades. Tercer factor, la cimentación. Vale. La cimentación se trata de transmitir las cargas de toda la estructura hacia el terreno, además de soportar la reacción del terreno ante estas cargas. Para la cimentación hay que tener en cuenta el tipo de carga, el tipo de terreno y por lo tanto la reacción del terreno ante esa carga. Existen tres tipos de cimentación, de los cuales encontramos las cimentaciones superficiales, entre las cuales están la zapata y las losas, y las cimentaciones profundas, entre las que están el muro pantalla, no sé si lo podéis ver muy bien, y los pilotes. El tercer tipo de cimentación son las mixtas, que surge de la combinación de estas, entre los cuales encontramos las zapatas junto a los pilotes, que no son muy adecuados para este tipo de edificios. Y también encontramos las losas pilotadas, que son precisamente las más utilizadas para los rascacielos. Como ejemplo, el mismo Burj Khalifa tiene este tipo de cimentación. El siguiente factor es la estructura. La estructura trata de transmitir las cargas verticales y horizontales sometidas al edificio hacia la cimentación. Para ejercer una buena aplicación de a la hora de diseñar la estructura de un edificio hay que tener en cuenta la rigidez, que es la capacidad de oponerse a las deformaciones, la resistencia, que es la capacidad de oponerse a las roturas, y la estabilidad, que es la capacidad de mantener su posición y equilibrio. El siguiente punto es la altura. Hay muchos factores que influyen en este punto en concreto, en este factor, de los cuales los ya mencionados anteriormente y los dos que voy a mencionar a continuación, y además ciertas restricciones de altura impuestas por los ayuntamientos de las ciudades debido a, por ejemplo, infraestructura, como podría ser un aeropuerto. Además de la tecnología disponible, que pueden ser herramientas de construcción avanzadas o medios de transporte como el ascensor o las grúas. A cierta altura tendríamos que plantearnos si es buena idea, si vale la pena construir edificios tan altos, debido a todos los problemas ambientales, todos los problemas que pueden surgir y al precio elevado de este tipo de edificios. El siguiente factor, el viento. Cuando se diseña un edificio, un rascacielos en concreto, pues se hacen cálculos, entre los cuales están los cálculos para determinar las acciones del viento y su comportamiento en este edificio. Cuanto más alto es un edificio, más viento lo golpea y por lo tanto más fuerza, más cargas horizontales se ejercen sobre él. Para resistir ante ellos se han utilizado núcleos de hormigón reforzados con acero y este tipo de mecanismos. La cosa es que actualmente no podemos implementar los mismos mecanismos debido a que cuanto más alto es un edificio, más costosos serían estos mecanismos. Por lo tanto, se diseñan otro tipo de mecanismos como son los implementados al diseño del edificio, como son bordes curvados, ejemplificados en este edificio de Londres, o dejar paso al viento a través del edificio para ejercer menos carga sobre él, como en este edificio de Dubái. Además, también se puede implementar mecanismos como un péndulo, del cual voy a hablar en el siguiente factor. La sismología. La sismología, bajo los sismos también se ejercen cargas horizontales. Es importante que para diseñar un edificio bajo los sismos
se tenga en cuenta la resistencia lateral y la ductilidad. En cuanto se podría implementar resistencia lateral solamente, pero sería muy costoso. Y por eso añadimos la ductilidad para que sea una buena combinación de las dos características. El problema viene cuando estos edificios se sitúan en zonas en zonas problemáticas en cuanto a fallas y zonas con una actividad sísmica frecuente y fuerte. Como ejemplo, he puesto el edificio Taipei 101 de Taiwán, el cual en su interior tiene un mecanismo de péndulo. Este se trata de una bola de acero de 660 toneladas suspendida entre 4 cables y 8 cilindros hidráulicos. Cuando el edificio oscila hacia un lado, esta bola se mueve hacia el otro para compensar. Los problemas. Este es el tercer punto, en el cual voy a hablar de dos problemas surgidos a partir de los rascacielos. El primer problema sería el efecto Venturi. El efecto Venturi es la aceleración del viento debido al estrechamiento de lo que se utiliza como es el tubo de Venturi, que es una herramienta precisamente para demostrar esto. Este efecto se podría dar cuando los rascacielos están muy cercanos a calles estrechas, como podría ser en la ciudad de Londres, en el cual el viento se aceleraría a través de las calles, afectando a los peatones de forma negativa. El segundo efecto se trata de la inversión térmica. Generalmente, cuanto más aumentamos la temperatura, generalmente, cuanto más aumentamos la altura, menos es la temperatura. Pero bajo este efecto, la capa intermedia de la atmósfera tiene más calor, está más caliente que la capa inferior. Esto provoca un estancamiento de las corrientes de convección, lo cual nos lleva a que las partículas contaminantes que se puedan producir en este entorno se estanquen debido a la falta de corriente, lo cual provoca un efecto nocivo en el aire. Para concluir, quiero decir que estos edificios, aunque son inmensamente más grandes que cualquier vivienda normal, siguen siendo edificios, tienen esa condición. Por lo tanto, siguen estando sometidos ante los procedimientos y los procesos que se deben realizar en cualquier edificio. Solo que en este tipo de edificio deben ser diseñados para ser lo más eficientes posible. De modo que, bajo las características y el objetivo que se debe alcanzar con los rascacielos, que es básicamente edificar en alturas muy elevadas y ser más altos, sean diseñados para resistir lo mejor posible. Para concluir, quiero decir que con las técnicas y tecnologías que tenemos actualmente, no creo que el humano no pueda diseñar una solución para edificar en casi cualquier condición y entorno. Entonces, con esto doy por concluida la defensa de mi trabajo. Si tienen alguna duda, me gustaría que me la puedan preguntar. Adelante, por favor.